que están conectados, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios le bendiga, mi pastor Juvenal. Gracias, mi pastor Jorge, bendiciones. Dios les bendiga a todos los que se han conectado. Buenas noches. Vamos a esperar que este día sea un día de bendición. Quiero en especial saludar a un amigo que le mandé el link para que se conectara, Hans. Ahí está con nosotros. Dios te bendiga, Hans, un amigo de mucho tiempo que lo conocemos. Y lo invité para ver si quería compartir con nosotros. Está con nosotros hoy día compartiendo este tiempo maravilloso de historia de la iglesia. Y Dios bendiga también a todos, con nuestra hermana Amelia, nuestro pastor José Miguel, nuestra hermana Elizabeth. Un gusto de tenerlos acá, nuestro pastor Julio, nuestro hermano Daniel, nuestro pastor Jorge, Constanza. Bueno, acá en la casa están todos conectados. Mi hermana Jessica, mi hermano Eliseo, mi hermana Ángela y Has. Así que, bueno, dicho esto, vamos a comenzar a abordar este tema maravilloso de historia de las iglesias, de la iglesia en general, nuestra historia, la historia nuestra, la historia de nuestra, está incluida ahí nuestra fe también. Vamos a un poquito lento esto, y ahí está. Bueno, esta unidad se llama, no es verdad, Historia de la Iglesia, ¿verdad? El logo de nuestra iglesia y de la corporación. Historia de la Iglesia. Vamos a ver los contenidos de esta primera semana, de esta primera clase de Historia de la Iglesia. Son varios, pero algunos son muy cortitos, es cosa de echarle un vistazo solamente. Vamos a ver primero la introducción y la literatura recomendada para este curso. Hay 4 libros, hermanos, que yo les voy a recomendar para que ustedes lean, pero vamos a definir cuál de los 4 nos vamos a enfocar, porque en uno de ellos está enfocado todo este curso. Son 10 clases, o sea, para mí son 12, pero me dieron hasta 10 clases para poder entregarlos, ¿ya? Vamos a abordar la expansión de la iglesia en el primer siglo. Vamos a ver un bosquejo general de toda la historia. Eso lo vamos a ver, son 6 tópicos, son 6 puntos que abordan y se puede resumir la historia de los 2000 años prácticamente de la historia de la iglesia. Vamos a echarle un vistazo al mapa histórico geográfico del Imperio Romano. Eso es muy importante, conocer las localidades más importantes del imperio. Roma en el occidente, Constantinopla en el oriente, donde estaba la población de judíos más importante en el norte de África, en Alejandría, desde donde geográficamente estaba ubicada Palestina, de donde sale todo este movimiento cristiano y logra conquistar el imperio, etc. Eso lo vamos a ver ahí más o menos en ese mapa. Vamos a ver el contexto político y social y cultural del imperio en el tiempo en que surge el cristianismo. Porque el cristianismo no surge de la nada, hay un contexto en donde hay un imperio poderoso dominando todo el mundo conocido. Todo ese imperio tiene una realidad social, una realidad cultural, una realidad filosófica, ¿ya? Vamos a ver también el dominio del pensamiento filosófico del imperio, que era la herencia. Ustedes sus hermanos Juan, por favor, Pastor José Luis, puede mutear su micrófono. Saga completa. Este domingo. Ahí sí. El dominio del pensamiento filosófico, es decir, así como había un contexto, ¿cierto?, político, social, cultural, también había un contexto filosófico que habían adoptado este mundo conocido de Roma, este imperio, el imperio anterior que había sido el imperio de los griegos, ¿ya? Y vamos a conocer el periodo de la Iglesia Apostólica, que son desde los años 30 más o menos, cuando muere Jesucristo, ¿cierto?, y asciende, hasta el año 100. Son 70 años más o menos de historia allí, que eso se comprende como el primer periodo, que es la historia la Iglesia Apostólica, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día a grandes rasgos. Por favor,
Si pueden ir tomando nota, toman nota. De todas maneras, estas PPT, como de costumbre, se las mandamos por el grupo del WhatsApp o por correo. Si ustedes nos dejan inscrito ahí el correo. Y también vamos a ver algo de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, por el general romano Tito. Ese es un evento, y todos estos eventos, hermanos, son muy importantes. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es saber cómo se forma esta iglesia apostólica, la que después se desarrollaría como la iglesia. También vamos a tener como objetivo conocer la expansión de la iglesia en el primer siglo, cómo es que se expande esta iglesia. Si no lo alcanzamos a ver en totalidad hoy día, o cuáles son las causas que permitieron que la iglesia se expandiera, creciera tan rápidamente. Hermanos, tenemos que considerar que la iglesia, o sea, el cristianismo surge en una provincia, ¿cierto?, en la periferia de un imperio poderoso, de gente que no tenía ninguna capacidad de influir en el imperio. No había riqueza cultural, no había riqueza filosófica. Y esa población, prácticamente de pastores, ¿cierto?, del Medio Oriente, impacta con el mensaje de Jesucristo a toda una civilización, a todo un imperio poderoso, que tenía toda una estructura, hermano. Eso es lo que tenemos que ir más o menos rescatando de la historia de la iglesia. Bueno, vamos a conocer la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Por este general, levanten la mano, yo no los puedo ver, pero si me interrumpen no hay problema. Bien, vamos a comenzar a ver los contenidos de esta clase. Primero, introducción y literatura recomendada. ¿Ya? Denme un segundo, yo estoy acá viendo también aquí. Introducción y literatura recomendada. ¿Ya? Como introducción, ¿qué tenemos que decir con respecto a estudiar historia de la iglesia? Hay harto que podemos decir. ¿Por qué? La pregunta que se hace de inmediato es ¿para qué estudiar la historia de la iglesia? No vamos a ir tan rápido, hermano, así que si yo voy muy rápido, ustedes me avisan. ¿Para qué estudiar la historia de la iglesia? Bueno, aquí hay algunos recuadros donde aparecen algunas causas, motivos, ¿cierto?, por los que tenemos, y es bueno y es necesario estudiar acerca de la historia de la iglesia. Número uno, para darnos una perspectiva más amplia de nuestra experiencia cristiana, hermanos. A veces nosotros pensamos que las cosas en el Evangelio nos pasan a nosotros nomás, hermanos, pero hay muchas experiencias de muchas personas en la antigüedad, a través del tiempo, que han vivido nuestras mismas experiencias, incluso más extremas que nosotros. Eso, hermanos, nos abre una perspectiva enorme en nuestra fe. Ver que hay gente que murió, que fue sacrificada, perseguida, gente que por la fe y el Evangelio nos da hoy día una especie de, ¿cómo se llamaría? Algo así como, y nosotros que estamos tan cómodos, no sé cómo se podría denominar, tan feliz que estamos, aprendemos, tenemos tanta Biblia, tanta teología, tanta experiencia cristiana, y hubieron hombres que sin tener tanta convicción dieron sus vidas, fueron encendidos como antorcha, etc. Bueno, segundo, para animarnos con el amor y la fidelidad de Dios a través de los siglos. Eso se llama la providencia divina, hermanos. Nosotros, a través del conocimiento de la historia de la iglesia, vemos que Dios providencialmente ha dirigido todos los acontecimientos para que redunden en el propósito de Dios. Dios ha diseñado planes que ha puesto en marcha a través del tiempo y los ha ido concretando. 3, para aprender de nuestra herencia como cristianos evangélicos, para aprender de los errores de la historia o para evitarlos. Aquellos que no pueden aprender de la historia están condenados a repetirla. Ese es un gran refrán, es cierto que no es bíblico, sino que se puede concluir ese refrán, o esa idea, o ese pensamiento. La historia de la iglesia es materia obligada de cualquier sistema de estudio sistemático serio, hermanos. La historia de la iglesia es una materia de estudio que comprende un tiempo de 2000 años. Eso es una cantidad enorme de tiempo, hermanos. Y finalmente es muy difícil llegar a conocer en detalle todo el contenido, contextos, lugares y personas en la historia de los acontecimientos que le dan forma a la historia de la iglesia. Sin embargo,
A grandes rasgos podemos ver distintos acontecimientos y personas más relevantes en la historia de la Iglesia. Y a través de aquello, a través de eso, podernos hacer una idea más o menos general de esta fascinante materia de estudio. Ahí tenían las otras, lo que estaba leyendo. Y disfrutar de los beneficios que trae tener una clara conciencia del pasado en relación a lo que hoy nos afecta en el presente. Hoy día nosotros decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué la Iglesia está en esta situación? ¿Por qué hoy día? Bueno, toda la explicación está en la historia de la Iglesia. Lecturas recomendadas. Esta obra, que es una... Yo se los voy a mandar estos libros en PDF en el grupo, así es que para que los tengan en sus bibliotecas. La lectura recomendada son 4 libros. La primera es de Justo González, desde la era de los mártires hasta la era inconclusa, la historia del cristianismo. La historia de Paul Meyer, historia de la Iglesia, Eusebio, historia de la Iglesia, una nueva traducción de un comentario de edición a todo color con mapas y gráficas, eso es de Paul Meyer. Después tenemos historia de la Iglesia primitiva, desde el año 1 al año 787 de Henry Ward, la Iglesia primitiva. Y finalmente tenemos la historia de la Iglesia cristiana por Jesse Lehman. Ese es el libro que nosotros vamos a trabajar. La historia de la Iglesia cristiana de Jesse Lehman, ¿ya? Este es el libro en el que nos vamos a basar para este estudio. Todo lo que usted en los PPT está basado en este libro, así que cuando lo tenga en PPT trate de imprimirlo, ¿cierto? O lo lee ahí mismo en la tablet, computador, celular, lo va leyendo. Y así todo lo que hablamos nosotros acá le va a ir quedando a usted mucho, mucho más claro. ¿Y Pastor Jonás? Dígame. ¿Existe la posibilidad de que usted nos pueda conseguir el libro y poderlo comprar? Porque yo acá en la región estoy confinado al tema cuarentena. Entonces, si usted me puede decir cuánto es el valor y yo les reembolso el dinero y ustedes me hacen el envío del libro. Mire, vamos a hacer esa gestión. Me parece, Pastor José Miguel, vamos a tratar de conseguir el libro y se lo vamos a hacer llegar. En el chat, hermanos, no olviden colocar su nombre para tomar la asistencia después, por favor. En el chat, usted coloque hermano tanto, hermana tanto, ¿cierto? Presente, qué sé yo. ¿verdad? Coloque su nombre ahí en el chat para poder tenerlo presente. Y mi pastor José Miguel, vamos a hacer esa tarea de ver cómo podemos conseguir el libro, a ver si lo podemos conseguir para todos. Vamos a tratar de hacer ese esfuerzo, ¿cierto? Y cuánto nos implica. Ahí les vamos a ir contando en los próximos días. Continuamos. Gracias, Pastor. Continuamos. Vamos a echarle un vistazo al bosquejo general de la historia de la Iglesia cristiana. Este bosquejo es tomado del libro La historia de la Iglesia, escrito por Jesse Lehman Hurlbut, ¿ya? Que es el libro que les estoy comentando. ¿ya? Vamos a ver este bosquejo general de la Iglesia. Bosquejo de la historia de la Iglesia cristiana. Son 6 etapas, 6 periodos, hermanos, a grandes rasgos. El número 1, los vamos a ir nombrando. Iglesia apostólica. ¿ya? La Iglesia apostólica es un periodo de 70 años aproximadamente, que comienza en el año 30 y termina en el año 100 aproximadamente. Eso es desde la muerte de Jesucristo, ¿cierto? Hasta la muerte de Juan el Bautista en la isla de Patmos. Ahí en la PPT no está bien escrito, pero es eso. Nosotros no olvidemos que Jesucristo aproximadamente muere a los 33 años, pero cuando nosotros hablamos de estos conceptos de historia, hablamos de años aproximados. Por eso habla del año 30 al año 100. 70 años dura esa época. Esos 70 años están los discípulos de los discípulos, se establecen las iglesias, el ministerio del apóstol Pablo, la martirización de los apóstoles, todo está incluido en esos primeros 70 años de historia. Después viene la historia perseguida, o la iglesia perseguida, perdón. Este periodo de tiempo, la iglesia perseguida, comprende desde la muerte de Juan en la isla de Patmos
hasta el edicto de Constantino. Aquí ya nos salta este emperador romano, Constantino, que finalmente se aprovechó, ¿cierto?, del emblema cristiano de la cruz y ganó una guerra y hizo religión lícita a este perseguido cristianismo incipiente que había arrasado en el imperio. Estos son 213 años más o menos. Esos 213 años es prácticamente solo persecución y comprende el año 100 al año 313 de los primeros años. Después tenemos la iglesia imperial, hermanos. Esta iglesia, esta iglesia es ya el establecimiento del imperio y comienza el uso del imperio de la iglesia. Este periodo comprende desde el edicto de Constantino, donde declara la iglesia lícita, hasta la caída de Roma en el año 476. Son 163 años aproximadamente. Después el imperio se va a Constantinopla, al sector oriente del imperio romano. Y este es el periodo más largo de la historia cristiana, es la iglesia medieval, ¿ya? Este periodo comprende desde la caída de Roma en el año 476, ¿cierto?, hasta el año 1453, que es la caída de Constantinopla, en donde cae el imperio en el sector oriente del imperio romano. Estos son más o menos 977 años, prácticamente 1000 años allí de historia. Vamos a tratar de ver los gestos más importantes de eso, hermano, porque hay hechos ahí impresionantes. Y después tenemos la época de la historia de la Iglesia Reformada, que va desde la caída de Constantinopla en el año 1453, ¿cierto?, hasta la Guerra de los 30 años en Europa, ¿verdad?, que eso fue más o menos en el año 1648. Vamos a ir explicando todos esos contextos políticos sociales, porque al final esta guerra es una guerra religiosa, la Guerra de los 30 años en Europa. Esos son 195 años de historia. Y finalmente tenemos la iglesia moderna, la iglesia a la que nosotros pertenecemos, y esta comienza después de la Guerra de los 30 años, en el siglo XX, hasta la actualidad, desde el año 1648 aproximadamente hasta la actualidad. Hermano, este bosquejo de la historia, este plano general de la historia, aquí yo hice me di la licencia de hacer una línea cronológica, no sé si la están viendo ahí, pero está más o menos, explica lo mismo, ¿verdad? La iglesia apostólica, y sale una fotito del momento del Pentecostés, del año 30 al año 100, lo mismo que vimos, pero aparece con una fotito la iglesia perseguida, del año 100 al 313 abajo, ¿cierto? La iglesia imperial, etc. ¿Ya? Son 6 periodos entonces que se puede dividir desde la ascensión de Jesucristo en el libro de los Hechos hasta nuestros días. Vamos a ver los hechos más relevantes de este tiempo de la historia. ¿Ya? Deme un segundo. Aquí. Dudas hasta acá, para no ir tan rápido. ¿Ah? Hasta lo que hemos visto. Dudas, consultas, preguntas, inquietudes, aportes, etc. Pastor, Sí, dígame. ¿a qué se le llama iglesia primitiva? Es una definición del periodo de la iglesia apostólica por lo general. O se le denomina iglesia apostólica, que son los primeros 70 años, o la iglesia primitiva. Ya, gracias. ¿Alguien más? Mi pastor Jorge lo vi ahí que... Sí, iba a señalar que hubo un error ahí cuando dijo que la iglesia terminaba con Juan el Bautista, es Juan el teólogo. Entonces se le enredó el Juan, así que... Se me confunden los Juan. Se confunden los Juanes, nos pasa, a mí también pasa muchas veces, por eso, pero como está quedando grabado... Juan en la Biblia, está el Juan el teólogo, Juan el discípulo amado, hay hartos Juan. Pero es Juan el mismo que escribe el libro de Juan,
El Evangelio de Juan es el mismo que es exiliado, el discípulo amado, el que se autodenomina en el Evangelio de Juan como el discípulo amado. El mismo que dice, en su Evangelio, él dice, el discípulo al que Jesús más amaba. El mismo es el que, incluso hay una profecía en el Evangelio de Juan en donde le dicen, ¿y qué será de este? Y le preguntan por Juan los discípulos. A Jesús, y Jesús dice, ¿y qué de mí si él queda hasta el final? Bueno, Juan, este discípulo, muy cercano a Jesús, escribe el Evangelio de Juan y en la persecución, después de las persecuciones de los apóstoles que los vamos a ver, es deportado a Patmos, una isla, tarea para la casa, pues no tengo claro en dónde quedaba la isla, ¿cierto? Y él fue deportado a una isla rocosa, ¿cierto? Como una cárcel. Y allá él recibe, ¿cierto? La revelación del Apocalipsis, y él escribe el libro del Apocalipsis. El mismo Juan, ¿ya? Pero no estoy hablando de Juan el Bautista, como decía bien mi pastor Jorge, sino estoy hablando de Juan, el discípulo amado escritor. El libro de Juan es el libro del Apocalipsis. Y es el último apóstol que muere de los 12 apóstoles. Después de él se acalla el coro de estos impresionantes hombres que Dios había elegido para impulsar y establecer su iglesia. Continuamos. Sigo partiendo entonces acá. Bien. Vamos a ver ahora, le vamos a echar un vistazo al mapa histórico geográfico del Imperio Romano. Este mapa histórico geográfico que comprende el mundo conocido en los tiempos en que se inicia el Jesucristo en la Palestina periférica. O sea, yo no quiero que nos olvidemos, hermano, que bueno, aquí yo no puedo mover, pero hay cuatro. Se ve mi percusor, sí, ya, la flechita. Acá abajito a un extremo derecho, ¿cierto? Bajo, ahí está la primera donde aparece aproximadamente donde estaría Palestina, hermanos. Bueno, acá arriba dice Palestina, pero este es el sector, la península arábica, ¿cierto? Donde estaba ubicado este grupo de pastores, ¿cierto? Del Medio Oriente, y que ahí aparece Jesucristo, ahí llega Jesucristo y tiene su aparición. Una zona relevante, hermano. De allí surge la influencia del cristianismo a todo este sector, el sector cafecito. Desde aquí, desde Palestina hasta Britania. Britania son las actuales Islas Británicas. Pasando por toda Europa, toda Asia Menor, todo el norte de África acá abajo, todo el norte de África, Mauritania, Numidia, Cirenaica, Egipto, todas son regiones, todo lo que es el mar Mediterráneo, España, todo fue influenciado por el cristianismo, porque en todo este sector estaba, ¿cierto?, lo que comprende el Imperio Romano, hermanos. ¿Ya? Alejandría, esta otra flechita donde estoy moviendo mi precursor, Alejandría es el norte de África, es una zona relevante. ¿Sabe por qué? Porque Alejandría en Egipto, en el norte de África, era donde existía la mayor población de judíos. Es aquí en Alejandría donde nuestro pastor Jorge nos explicaba que se tradujo, ¿cierto?, el Antiguo Testamento. Aquí en Alejandría se tradujo y de aquí se desprende la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, aquí en Alejandría. Otra zona relevante es Constantinopla, acá donde estoy moviendo mi precursor. Este es el sector oriente del imperio, hermanos, sector relevante a través de esta historia. Y el otro sector relevante acá en el mapa es Italia, Roma, el sector occidente del Imperio Romano. Vamos a hablar mucho acerca del oriente y del occidente. Roma, lo habíamos visto recién, en el año 476 cae el Imperio Romano aquí en Roma y se trasladan todos acá a Constantinopla, y acá en el 1700 y algo cae
el Imperio Romano en Constantinopla, ¿ya? Lugares relevantes, ¿cierto? Todo el mar Mediterráneo, en toda esta región anduvo también el apóstol Pablo, levantando iglesias, así que este mapa se lo tiene que aprender como la palma de su mano, apréndaselo de memoria, cuando dice que vamos a ver el libro de los Hechos, habían partos, medos, elamitas, están todos distribuidos en esta zona. Ahí los vamos a ir identificando con más precisión, ¿ya? Continuemos. Otra parte del contenido que vamos a ver hoy día, el contexto político, social y cultural, ¿ya? Cuando la iglesia tiene su origen, existió un contexto social, político, cultural y geográfico que favoreció o perjudicó a la iglesia desde su nacimiento. Veremos los más importantes trasfondos que habían en el imperio al momento en que surge la iglesia de Jesús. ¿Cuáles eran estos contextos? Los vamos a ver a continuación. El imperio romano, hermanos, el número 1, trasfondo, contexto o escenario en el que surge este cristianismo. Número 1, el poderoso o el poderío del dominio del imperio romano. Ese es el primer contexto, el poderío y dominio romano. El imperio romano, que era el mapa que habíamos visto recién, más grande y poderoso, el que se tenía memoria, dominaba toda esta zona militar, políticamente, comercialmente y económicamente. Toda esta región que habíamos visto. El imperio romano dominaba todo, hermanos, todo. La política, el comercio, la economía, todo. Tenía fuerzas militares muy poderosas. Ellos tenían una cultura, como lo vamos a ver en un video. El imperio romano tenía una cultura militar, una cultura de la violencia. Y todo lo débil en el imperio romano era mirado en menos. Por eso se miraban menos las mujeres, hermano, a los niños, a los pobres, a los enfermos, a los deformes. Vamos a ver eso. ¿Qué hacían con este dominio? Cobraban impuestos, muchos impuestos, porque hacían grandes construcciones, construían caminos y eran seguros. Bueno, los impuestos nunca en la historia de la humanidad van a dejar de cobrarse. Hay algo seguro, decía Abraham Lincoln, que te van a cobrar impuestos. Construían caminos y eran seguros. El otro día vi un meme que decía, los romanos construían caminos hasta que llegaron los ingenieros de ahora. Oiga, en Europa hay caminos que construían los romanos hasta el día de hoy. Nunca se han acabado. Eran los más seguros, los más firmes, nunca aparecían hoyos en esos caminos. Bueno, tenían un correo muy seguro, un sistema de correo muy seguro, y cientos de tribus vivían dentro de las fronteras de Roma. Y habían naciones, muchas naciones bajo la férula, cuya historia databa de mucho antes de la fundación incluso de Roma. ¿Ya? Entonces, tenían un poderío, hermano, político, militar, económico, comercial, muy, muy potente allí estos romanos. ¿Ya? Sigamos. El otro aspecto relevante que había en este imperio era la religión judía y su monoteísmo, a pesar de que hermano, acá yo quiero hacer una observación. En las redes anda un video de Subiabre, un filósofo chileno. ¿Qué dice este Subiabre, hermano? Que era un filósofo, es un filósofo chileno, Subiabre creo que es el apellido, Gastón creo que se llama. Él dice, hermano, que los mapuches son los pueblos originarios chilenos, para mi hermano extranjero. Los mapuches y los judíos tienen como una especie de algo en común. ¿Y qué es? Que cuando uno se interna en la cultura mapuche chilena de uno de los pueblos originarios de Chile, no ve grandes construcciones, no ve desarrollo artístico, cultural, cerámica, no ve nada, ¿cierto? Y dice Agustín se llama él, Agustín Subiabre, dice que los mapuches lo que hicieron fue resguardar el hábitat donde ellos vivían. Ese fue el gran
mérito de los mapuches chilenos, resguardar el hábitat. La mentalidad del mapuche es la tierra. Tienen toda una filosofía de tierra, de cultura. Dice este filósofo que estuvo en una zona mapuche oculta y era un verdadero paraíso. Faltaba solamente que se apareciera un dinosaurio. Bueno, con respecto a los judíos, hermanos, tampoco tenían ninguna cosa que mostrar al mundo, no eran desarrollados en nada, no tenían arte, no tenían nada. Pero ¿sabe qué? Estos judíos revolucionaron su época. ¿Sabe a través de qué? A través de el monoteísmo. Lo único que los judíos podían mostrar fue una revolución. Imagínense todo ese imperio lleno de millones de personas, miles de tribus, miles de pueblos, mucho más antiguos que el Imperio Romano, todos con multiplicidad de dioses, todos con muchas deidades, todos. Que aparezca en la periferia del imperio un pueblo de pastores que diga que hay un solo Dios. Eso fue una revolución, hermanos. Eso fue prácticamente una cosa que los dejó a todos atónitos. Y esa fue una de las principales características que hizo poderoso el cristianismo. El planteamiento contra cultura, contra filosofía, contra naturaleza del hombre, de crearse de todo un Dios, a que digan, no, todo no es Dios, todas las cosas no pueden ser una deidad, hay un solo Dios. Oiga, eso fue una revolución, ¿ya? ¿Por qué le digo todo esto? Porque voy a seguir compartiendo. Deme un segundo, por favor. Ya. La religión judía y su monoteísmo, ¿cierto? A ver, voy a ir para acá. Aquí. Fue toda una revolución, hermanos. Esta religión, la religión judía, sirve de cuna de la incipiente revolución cristiana en tierras judías, ¿ya? Este cristianismo nace ¿dónde? Allá, en ese pueblo periférico de pastores del imperio, ¿cierto? Donde tenían una religión monoteísta. Bueno, de ahí nace este cristianismo, hermanos. En un comienzo se consideró a los seguidores de Cristo como una secta judía. Lo vamos a explicar, ¿ya? Galión, un emperador romano que está en el capítulo 15, me parece, de Hechos, dijo, ya no, si las discusiones del apóstol Pablo con estos otros judíos son discusiones de ustedes, ya. Y gracias a eso se declaró religión lícita en un comienzo este cristianismo. Bueno, en un comienzo se consideró a los seguidores de Cristo como una secta judía y eran vistos como una variación del judaísmo. Por eso no fue atacada por el imperio en un comienzo, por lo menos durante los primeros 70 años. O bueno, hubo el ataque de Nerón, pero organizada no fue. Todas las religiones eran inclusivas, y aquí está la revolución, por hermano. Todas las religiones eran inclusivas y politeístas. El cristianismo era todo lo contrario, era exclusivista y monoteísta. Es decir, todas las religiones decían, a ver, ¿cuántos dioses tienes tú? Y otro le decía, yo tengo 20, bueno, yo tengo 100. O sea, el mejor era el que tenía más dioses. Pero cuando el cristianismo comenzó a masificarse, empezaron a decir, no, hay un solo Dios. Pero espérate, ¿ese Dios no le da la oportunidad a otros dioses? No le da la oportunidad a otros dioses. Es decir, era exclusivista y monoteísta. ¿Ya? Hasta aquí, hermanos. Con respecto al contexto. Dudas. Al contexto que se está dando en el Imperio Romano. Déjeme mutear a la hermana. Ahí. Con respecto a los contextos del poderío militar, económico, ¿cierto?, de Roma, lo podríamos denominar así, industrialización en construcción, camino, su capacidad de correo, todo eso favoreció al cristianismo. Y la influencia de este judaísmo monoteísta que estaba ya en la periferia del Imperio Romano, hermano. Hasta aquí, con respecto a esto. ¿Alguna duda?
una consulta. Pastor, Dígame. cuando presentó el mapa, me llamó la atención que los apóstoles comenzaron sus predicaciones en Asia, en África, y estas iglesias que menciona Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, todas están en Turquía. Y es increíble que estos países terminaron siendo musulmanes. Terminaron siendo musulmanes, justamente. Se me adelantó 1000 años de historia, hermana Elizabeth. Tremendo comentario, Como siempre, tan adelantada, hermana Elizabeth. tremendo análisis. Pero es verdad, terminaron todos siendo musulmanes a esta zona. Hay una fuerza del crecimiento musulmán muy importante en el mundo. Nosotros los cristianos occidentales creemos que nosotros somos mayoría, pero no somos mayoría los cristianos occidentales. Pero vamos a llegar allá, cómo se fue desarrollando este movimiento, el movimiento musulmán también. Vamos a pasar rozando un poco ese aspecto también, ¿ya? ¿Alguna duda más hasta aquí? ¿Está claro, hermanos? A ver, háganme con el dedito los que tienen cámara. ¿Está más o menos claro o no? ¿O ya? Recuerde que yo soy muy impetuoso, y le pongo harto grito, así que cualquier duda me van preguntando. Pastor Cora. Nos quedan cerca de 10 minutos. ¿Sí? ¿Alguien habló? Sí, yo, Daniel. La forma de gobernar de los romanos no era colonizar, ¿cierto? Era... ¿Cómo es esa forma que tenían? Porque mantenían ellos como los mismos, por ejemplo, dentro de las tribus, dentro de los pueblos que iban conquistando, mantenían los reyes, mantenían todo eso. ¿Eran como una supervisión que hacían? ¿No? El dominio era absoluto, hermano Daniel. No respetaban nada. Llegaban a un pueblo. No, obviamente. Pero ellos mantenían como digamos, como las autoridades de los pueblos, por ejemplo, por decir algo. No. ¿No? Había una... Mire, lo vamos a ir viendo cómo era el dominio ahí, pero por lo menos lo que a nosotros nos importa acá en Israel, aquí en este pueblo judío, si tenían que tomar, y por eso se produce, por eso se fue produciendo la guerra en el año 70, porque el emperador ya no tenía que cobrar y fue y tomó todos los utensilios del templo, el gobernador de la zona, y se robó todo en el templo, y eso ofendió tanto a los judíos que hubieron revueltas. Ahí se fue gestando la revuelta judía hasta terminar en la guerra del año 70. La destrucción de Jerusalén, que es un hecho que fue profetizado por Jesús y que marcó mucho. Y lo vamos a ver en un video al final, ¿ya? Pero el dominio era absoluto. Ellos establecían gobernadores, establecían presencia militar en las calles, ¿no? Era total. Era total el dominio. No había conversaciones y habían respetos hasta donde se les podía permitir el imperio solamente, ¿cierto?, de continuar con sus religiones, pero era un dominio absoluto. Ya, gracias. Ya. Vamos a seguir aquí, ahí vamos a ir viendo esto. Bien. Ya. Entonces, lo que nos queda ahora es con respecto al otro trasfondo, al otro contexto, el otro escenario. Ya dijimos, los romanos tenían militar, política y económicamente dominado todo. Camino, tecnología, todo. Había una gran influencia de este monoteísmo ya conocido, que era toda una revolución en la época. Y finalmente, el dominio, ¿cierto?, intelectual, filosófico, en el Imperio Romano, en esa época, estaba en manos de los griegos. No olvidemos que antes de que el Imperio Romano se consolidara, había existido, ¿cierto?, en la misma zona ahí de Grecia,
un imperio que era el imperio de los griegos, ¿ya? Entonces, cuando el imperio romano se consolida, adoptan la cultura, esta cultura filosófica, pensamiento, estos pensadores, estas ideas de los griegos y el idioma incluso, y lo implementan en el imperio romano. Por eso, si los romanos estaban a cargo del dominio militar, político y económico, los griegos estaban, ¿cierto?, eran dominio, tenían el dominio del idioma, el dominio del pensamiento, el dominio de la filosofía, etc. ¿Ya? Denme un segundo aquí. Las ideologías son argumentos de conductas colectivas y esas ideologías estaban a cargo de los griegos. El pensamiento griego controlaba la mente de los hombres del imperio en ese tiempo. El resultado del dominio del pensamiento griego más el dominio político romano dio origen a la cultura greco-romana. Es hasta el día de hoy, en Occidente, nuestra cierta cultura. Nosotros pertenecemos a una cultura greco-romana en Occidente. ¿Ya? Entonces, esos eran los contextos que habían, hermano, en el momento en que surge la iglesia. ¿Ya? Los contextos políticos, filosóficos, económicos, tecnológicos, ideológicos, filosóficos, todo ese era el contexto, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea. ¿En qué contexto nace el cristianismo? En el Imperio Romano, y el dominio lo tenía militarmente Roma, intelectualmente los griegos. Había una influencia monoteísta que había sido una revolución en la época ahí, de un pueblo marginal, de pastores, en Palestina, que decían que había un puro Dios que era muy exclusivista y era muy, ¿cierto?, y monoteísta. ¿Ya? A continuación, mis amados hermanos, quiero que veamos algo del pensamiento filosófico de estos griegos en el Imperio Romano. Pero quiero que lo vean ustedes, ¿ya? El dominio del pensamiento filosófico, porque es algo allí un poco importante saberlo. Vamos a verlo ahí rápido. A ver, vamos viendo algunos de estos aspectos. ¿Cuál era la esencia de ese pensamiento filosófico de los romanos? ¿Por qué es importante entender esto, hermano? Porque es contra esto, contra lo que lucha el cristianismo desde su origen. El pensamiento filosófico griego, hermano. Más que el poderío militar, más que las políticas que cobraban impuestos de los romanos, el choque del cristianismo más brutal que encontró por lo menos los primeros 400 años fue el pensamiento griego, hermanos. La filosofía griega. Allí se produjeron las más importantes luchas, controversias, porque se malentendía el cristianismo, se mezclaba el cristianismo con el pensamiento filosófico griego. ¿Ya? Y eso es muy importante entenderlo. Vamos a ir viendo, a ver si alcanzamos a ver un poquito de esto. Uno de los aspectos de la filosofía griega, porque eran muchos, y pensamientos dominantes en el imperio, era el concepto de la idea del logos y de la visión opuesta que tenían de la materia y del mundo espiritual, hermano. Esto es muy importante. Porque Juan, el discípulo amado, el mismo que muere en la isla de Patmos y que escribió el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, hace uso de esta palabra, del logos, que había sido una concepción, una comprensión de los filósofos. No olvidemos que cuando aparece el cristianismo en escena aquí, el pensamiento filosófico griego ya llevaba 500 años de desarrollo, hermanos. ¿Ah? Entonces, cuando Juan escribe y usa esta palabra, verbo, está refiriéndose a esta palabra luego que había sido una conclusión que los griegos llegaron, para usar el propio argumento de los griegos y explicarles a Cristo que Él era la palabra, porque ellos entendían que ese logos, que esa palabra, era la idea detrás de todo lo material. ¿Ya? Ellos decían, el logos, que es la palabra, está detrás de todo. Claro, ellos llegaron a esa conclusión, pero cuando Juan escribe, les explica que esa conclusión no estaba tan alejada.
y se las precisa. Esa palabra es Cristo, está detrás de todo, que construye, que es eterno, que hizo todas las cosas. ¿Se da cuenta cómo toma sentido el capítulo 1 de Juan después de entender esto del pensamiento griego, hermano? Vamos a seguir. Platón, discípulo de Sócrates, y Aristóteles, discípulo de Platón. Estos grandes pensadores se unieron en su filosofía y se preocuparon para comprender el mundo en su totalidad y se preocuparon, ¿cierto?, de comprender al hombre. Esas dos cosas los tipos fueron pensando 400 años, casi 500 años antes que apareciera Jesucristo, ¿cierto?, que apareciera el cristianismo. Estos hombres ya en su pensamiento sacaban conclusiones. Esto es tan importante, hermanos, es tan importante entender por qué, hermano, mire, déjeme. El hombre, el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que el hombre no tiene excusa. El hombre no tiene excusa, el hombre no puede decir Dios no existe. ¿Y por qué lo dice el apóstol Pablo así? Porque a través de la observación de las cosas, como lo decía nuestro hermano Alejandro, ¿cierto? Porque a través de la observación de las constelaciones, la creación, los montes, las montañas, el agua, el fuego, todo, te puede dar cuenta de la existencia de un yo. Hoy día existe más comunicación de eso, los astros, las galaxias, las cosas, las distancias que hay, la dimensión que tiene, la fuerza que hay. Bueno, el hombre no tiene excusa. El hombre se sienta a pensar seriamente y honestamente, sin ninguna influencia religiosa, y llega a la conclusión de la existencia de una deidad. Bueno, los griegos lo hicieron. Se sentaron y pensaron. Ellos dijeron, sí, tiene que haber algo. No le dijeron Dios, pero tiene que haber algo. Entonces ellos llegaron a la conclusión. Por eso el hombre no puede decir que Dios no existe. El hombre es inexcusable, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. ¿Ah? Después el apóstol Pablo, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, le dice lo mismo a los griegos en el Areópago. ¿Se acuerdan de esa parte? Capítulo 17 del libro de los Hechos. A los mismos griegos en el Areópago los llevaron a hablar ahí. Y les dijo, los poetas, sus mismos filósofos, los pensadores, llegaron a la conclusión de la existencia de Dios, pero no tienen la salvación a través de Jesucristo, pero palpando así, con esa ceguera, con esa pista, tienen que buscar su salvación. Entonces, por eso es muy importante entender en qué pensaban los griegos, porque, hermano, los primeros años del cristianismo, ¡pum!, choca con esta filosofía, con todo este conjunto de pensamientos que tenían. Se produjeron herejías, se produjeron malinterpretaciones. El cristianismo estuvo al riesgo de desaparecer casi, tuvo mucho riesgo a causa de la fuerza de todos estos conceptos filosóficos griegos, algunos bien orientados, pero no definitivos, y otros muy, muy mal interpretados. Sigamos viendo. Y con esto ya estoy terminando, hermano, a ver si logramos avanzar un poquito más en esto. Para terminar viendo un videito que les quiero mostrar acerca de otro evento importante. Bien, ahí tenemos a Platón y Aristóteles. Bueno, voy a ir leyendo un poco para que ustedes vayan entendiendo más o menos este pensamiento griego, que es muy importante comprenderlo, para comprender por qué el cristianismo tuvo tantas luchas. Junto con Parménides, Platón creía que el mundo real no era el mundo que se podía ser visto y palpado, digo. Es decir, las montañas, los árboles, el cielo, los ríos, los campos, los hombres. Eso creían los griegos. Según él, el mundo real era un mundo invisible, el mundo de las ideas. Por ideas, Platón no quería decir pensamiento u opiniones, o lo que nosotros queremos significar por ideas. Con ideas, estos filósofos se referían a realidades espirituales que existen en un mundo invisible. Bueno, en ese mundo, estas ideas, ¿cierto?, término identificado como el logos, de cosas materiales, como árboles, montañas, agua, etc., y sus cualidades, cualidades espirituales como el coraje, el amor, la verdad, la bondad, y no menos importante, el alma, ¿cierto?
en ese mundo, en esas ideas, existía ese mundo invisible, y allí las cosas eran perfectas, en un mundo invisible. Eso es lo que pensaban los griegos. Y en la cima de esa pirámide estaba el bien. Eso era lo que pensaban ellos. Pero paralelo a ese mundo invisible, donde todas las cosas eran reales, ¿cierto? Según ellos, ¿cierto? Existía también otro mundo, un mundo de la materia, que es donde nosotros estamos ahora. Y los griegos decían que este mundo de la materia, en su estado original, la materia, no tenía forma y aspecto. Mira las cosas que creían. Decían, en su estado original la materia no tiene forma y aspecto, es una desordenada y sin armonía, y forman todo un caos. Ellos decían que la materia, que lo real, que el árbol que vemos, ¿cierto? En lo material era un caos. Sin embargo, nosotros nunca lo vemos de esa manera. Ahora, las ideas, ese logo dice, le imprime el carácter de orden y de sentido a las cosas que nosotros vemos. Eso es lo que decían los griegos. En esa unión entre las ideas perfectas con la materia desordenada, lo que vemos y experimentamos en el mundo es lo que vemos y experimentamos en el mundo que nos rodea. Es decir, la materia es la fuente de todo mal. Esto es muy importante, hermanos. Entender que los filósofos griegos decían que la materia estaba todo mal. Era algo que era una deformación de la existencia. ¿Ya? Eso es importante entenderlo. Entonces dice, la materia es la fuente de todo mal. La materia, dice, es el dolor, la desilusión, la imperfección, el sufrimiento y la muerte. Todo el mundo de la naturaleza y del hombre surge de la extraña unión entre las ideas y la materia. Ninguno de los dos puede vencer al otro. Ese era el planteamiento básicamente de los griegos. Entonces ellos decían que el hombre es una unión de espíritu y materia. Y que cuando la muerte llegaba, decían los griegos, el alma se alegra, pues así retorna a su estado puro, que es el mundo espiritual. ¿Ya? Es por esta razón, hermanos, y aquí voy a dejar de compartir, es por esta razón, hermanos, que cuando el apóstol Pablo en el capítulo 17 le predica a los atenienses, en el Areópago, a los griegos, a los filósofos, les predica el evangelio, y el apóstol Pablo les dice, bueno, y Jesucristo finalmente muere en la cruz y se va. Y todos dijeron, bravo, porque ya dejó la materia, dejó la deformación, dejó lo malo, se hizo puro, se fue al mundo invisible espiritual, se fue al mundo real. Bravo, bonito. Pero después, cuando el apóstol Pablo dice, resucitó de nuevo y se hizo de nuevo carne, ¿qué es lo que hicieron los filósofos griegos? Lea el capítulo 17 de Romanos, hermano, muy atractivo. Le dijeron, ya. Le dijeron, hasta aquí nomás llegamos, amigo, y le golpearon la espalda. Y le dijeron, hasta aquí nomás te vamos a escuchar porque ya te pusiste a hablar bobadas. Y lo echaron y lo despidieron. Lea el capítulo 17. Porque ellos creían que la materia era intrínsecamente mala. Eso tienen que rescatarlo ustedes, hermano, cuando leen todo el Nuevo Testamento, las luchas que habían allí entre los escritores, sobre todo el gnosticismo, la lucha contra el gnosticismo que tenían los escritores del Nuevo Testamento, sobre todo las epístolas generales, luchaban contra este pensamiento de los griegos. Al estudiar la historia de la iglesia primitiva es preciso comprender, no estoy compartiendo pantalla, quiero que me escuchen esto, al estudiar la historia de la iglesia primitiva es preciso comprender este punto de vista griego en cuanto a la relación entre la idea de la materia, el bien y el mal, el alma y el cuerpo. Si esto no se entiende, hermanos, es casi imposible comprender adecuadamente los 4 primeros siglos de la historia de la iglesia. ¿Ya? Las 2 mayores herejías, hermanos, que se producen en estos 400 años de historia, que es el gnosticismo, el arrianismo, amenazaron peligrosamente la verdad del evangelio. La primera antes y la segunda después del año 300 después de Cristo. Ambas de estas 2 herejías, o ambas herejías, el arrianismo y el gnosticismo, surgieron por un malentendido de lo que es el hombre,
y el mundo al estilo de Sócrates y Platón. Mezclaron este mensaje del Evangelio, llegó a los griegos y empezaron a hacer una mezcolanza de cosas, de ideas. Solamente un enfoque espiritual de Dios, del hombre, del mundo y de su relación entre sí salvó a la iglesia de transformarse en testigo de un falso evangelio, hermanos. ¿Ya? Yo les voy a mandar estas diapos, le habla con harta calma, ¿cierto? Mastique bien la idea y si tiene preguntas me las van haciendo en la semana en el chat del grupo o la próxima semana las respondo. ¿Ya? Bien, quiero que terminemos viendo un video que nos va a hablar acerca de la guerra, no, de la caída de Jerusalén en el año 70. Porque eso nos va a permitir comprender, aunque todavía podríamos haber, denme un segundo, déjeme ver. Sí, antes de eso tenemos que ver esto otro, denme un segundo, a ver. Ya llevo una hora. Yo no sé, hermano Alejandro, cuánto se toman ustedes, pero yo no quiero abusar mucho del tiempo. Hermano Alejandro. Sí, cuénteme. ¿Cuánto rato más podría seguir? El tiempo que usted estime conveniente. Denme 5 minutos más. Usted es dueño de la clase. Denme 5 minutos más. Mi pastor Juvenal, Dígame. mientras no quede solo la clase, podemos seguir. Que vayan, por favor. No voy a abusar del tiempo. Mire. No, si lo esperamos, pastor, lo esperamos. Sí, la clase, pastor. Vámonos al pastor. Interesante, ¿cierto? Está muy bueno. Sí, está muy interesante. Ya, entonces, hermano, sigamos. Historia de la iglesia primitiva, hermano. Vamos a ver un poquito. Me faltó agregar un mapita, pero una línea cronológica. La iglesia apostólica, desde la muerte de Jesús, en el año 30 aproximadamente, no me van a decir, no, vamos ya a los 33, no, un momento, son fechas aproximadas. Hasta la muerte de Juan el Bautista en la isla de Patmos en el año 70. Acá estoy. Esta historia la encontramos fundamentalmente, hermano, en el libro de los Hechos. Si usted se quiere enterar de los primeros 70 años de la iglesia apostólica, está en el libro de los Hechos. Lea completo el libro de los Hechos. Tarea para la casa. Carita feliz el próximo viernes que me diga, pastor, yo leí todo el libro de los Hechos. Si yo he leído 10 veces, léalo la 11ª vez. Lea el libro de los Hechos para esta clase. Allí le da el contenido de todo lo que vamos a hablar después. Entonces, estos 70 años, hermano, desde el año 30 al año 100 del primer siglo, están en el libro de los Hechos fundamentalmente, hermano. Aquí está el mapita que le quería la línea de tiempo. Aparecen los martirios aquí, desde el año 0 hasta el año 100, aparte, desde el año 0 hasta la muerte de Juan, ¿cierto? La principal fuente para conocer el primer núcleo y la expansión de la iglesia en el primer siglo está en el libro de los Hechos. ¿Ya? Ahí le aparece el martirio de Santiago, el martirio de Esteban, el martirio, ya no lo vamos a ver eso también con más calma. En el libro de los Hechos es un libro que se tiene que estudiar de manera independiente, por lo que no pasaremos mucho por el libro de los Hechos. Hechos es un libro continuador del libro de Lucas. ¿Quién lo escribe? Lucas. En que se relata lo que Jesús había comenzado a hacer y a enseñar. Lucas capítulo 1, del 1 al 4 y Hechos 1:1. Es decir, el primer tomo es el libro de Lucas y el segundo tomo es el libro de los Hechos, escrito por un mismo autor, el doctor Lucas, griego, historiador, no discípulo, que escribe estos dos libros. En el libro de los Hechos están prácticamente esos 70 años que le estoy contando. El libro de los Hechos sigue el programa de Hechos capítulo 1:8. En ese versículo, hermanos, que yo digo que lo usamos como alegoría, que vamos a ir a predicarle al vecino, después al demás allá de la esquina, y después vamos a ir allá a San Bernardo, y después vamos a ir a Atacama, y después vamos a ir a Brasil. No, eso es usar alegóricamente este versículo bíblico. ¿Qué es lo que dice Hechos 1:8? Es un programa, es un plan de expansión del cristianismo durante el primer siglo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea,
En Jerusalén, del 1 al 7, está en el libro de los Hechos, hasta el verso 60. Judea y Samaria, capítulo 8 del libro de los Hechos, del 1 al 11. Y lo último de la tierra, del 11 hasta el 19, de los versículos 28 al 31. Sin alegorizar este versículo bíblico, este importante mandato nos cuenta que se cumplió en el mismo libro de los Hechos este programa, hermano. ¿Ya? Eso está en el libro de los Hechos. Aquí, la Iglesia Apostólica, aspectos relevantes del libro de los Hechos. Hay 3 hechos definitivos en el libro de los Hechos. El número 1, la venida del Espíritu Santo, hermano. Número 2, el Concilio de Jerusalén. Bueno, la venida del Espíritu Santo sucede en el año 30, ¿cierto?, después de Cristo, casi en el tiempo en que Jesús es ascendido, y eso está en Hechos capítulo 2. Después el otro hecho relevante en el libro de los Hechos es el Concilio de Jerusalén, hermano. Eso sucede aproximadamente en el año 50, y está en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y el tercer hecho relevante en el libro de los Hechos, para entender la iglesia del primer siglo, es la declaración de Galión en el año 52, en Hechos capítulo 18, verso 15. ¿Ya? Número 1. En la venida del Espíritu Santo, Dios llena a su pueblo con poder para lanzar la misión de la iglesia. Hechos capítulo 2. También es como las primicias de la cosecha y el reverso de la maldición de Babel. ¿Se acuerda que en Babel, ¿cierto?, erigen una torre y Dios le da lenguas para esparcirlo? ¿Se acuerdan? En Babel. Y acá, en el libro de los Hechos, capítulo 2, en un aposento alto, Dios le da lenguas para proyectar el mensaje del Evangelio. Hay una linda metáfora ahí. En el Concilio de Jerusalén se decidió que los gentiles no tenían que hacerse judíos para ser cristianos, pero más que hacerse judíos, los gentiles no tenían que hacer ritos, ciertos rituales judíos, como la circuncisión, la observancia del día de reposo, etc. Eso quedó establecido en Hechos capítulo 15. Y finalmente se consideró el cristianismo a través de la declaración de Galión, en Hechos capítulo 18, verso 15, a través de ese hecho, que está en Hechos capítulo 18, verso 15, se consideró el cristianismo como una secta judía, y por lo tanto, durante mucho tiempo, ahí en el primer siglo, la iglesia disfrutó de religión lícita. ¿Ya? Eso está en Hechos 18, 15. Hasta el momento, hermanos, dudas, inquietudes. Vimos el trasfondo, ¿cierto?, político, social, filosófico. Estamos viendo la importancia del libro de los Hechos en los primeros 70 años. Dudas hasta ahora. Ya. Hermano, como no hay preguntas, quiero que veamos el siguiente video que nos explica el contexto de estos de la destrucción de Jerusalén en el año 70. En la próxima clase lo vamos a ver en más detalle esto, pero quiero que vean el video, veámoslo todos juntos, si lo podemos comentar después. El año 70 después de Cristo es un año clave para entender mucho del contexto bíblico del Nuevo Testamento y para comprender tanto la historia del judaísmo como la historia del cristianismo. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió ese año? Gesio Floro amaba el dinero y odiaba a los judíos. Como procurador romano, gobernó Judea, cuidando poco su religiosidad. Cuando los ingresos fiscales eran bajos, se apoderó de la plata del templo. A medida que crecía el alboroto contra él, en el año 66 después de Cristo, envió tropas a Jerusalén que masacraron a al menos 3.600 ciudadanos. La acción de Floro provocó una rebelión, la primera revuelta judía que se había estado gestando durante algún tiempo. La revuelta judía comenzó y se encontró con su amargo final, en Masada, una gran roca que domina el Mar Muerto construida originalmente por Herodes el Grande.
Los romanos habían construido una fortaleza prácticamente inexpugnable allí. Sin embargo, las atrocidades de Floro inspiraron a algunos judíos a atacar Masada. Sorprendentemente, ganaron, masacrando al ejército romano allí. En Jerusalén, el capitán del templo se solidarizó con la revuelta al detener los sacrificios diarios al César y pronto toda Jerusalén estaba alborotada, expulsando o matando a las tropas romanas. Entonces toda Judea y luego Galilea se rebeló. Cestiu Caius, el gobernador romano de la región, marchó desde Siria con 20.000 soldados. Asedió Jerusalén durante 6 meses, pero falló. Dejó 6.000 soldados romanos muertos, sin mencionar el armamento que los defensores judíos recogieron y usaron. El emperador Nerón luego envió a Vespasiano, un general condecorado, para sofocar la rebelión de Judea. Vespasiano sofocó a la oposición en Galilea, luego en Transjordania, luego en Idumea y dio la vuelta a Jerusalén. Pero antes del golpe de gracia, Nerón murió. Vespasiano se vio envuelto en una lucha de liderazgo que concluyó con los ejércitos orientales pidiéndole que fuera emperador. Uno de sus primeros actos, luego de su ascenso como emperador en el año 69 después de Cristo, fue nombrar a su hijo Tito para conducir la guerra contra los judíos. Por ahora, Jerusalén estaba aislada del resto de la nación, y las facciones dentro de la ciudad luchaban por encontrar estrategias de defensa. A medida que avanzaba el asedio, la gente comenzó a morir de hambre y peste. La situación era tal que, por ejemplo, la esposa del sumo sacerdote, que una vez vivió en medio de lujo, tuvo que buscar migajas en las calles. Mientras tanto, los romanos emplearon máquinas de guerra para lanzar rocas contra los muros de la ciudad. Los defensores judíos luchaban durante el día y reconstruían los muros en la noche. Finalmente, los romanos atravesaron el muro exterior, luego el segundo y finalmente el tercer muro. Aún así, los judíos lucharon, corriendo hacia el templo como su última línea de defensa. Ese fue el final para los valientes defensores judíos y para el templo. El historiador Josefo afirmó que Tito quería preservar el templo, pero sus soldados estaban tan furiosos con sus recientes oponentes que lo quemaron. Finalmente, los judíos de Jerusalén que quedaron vivos fueron asesinados o vendidos como esclavos. Por otro lado, la resistencia judía que había tomado Masada la mantuvo durante al menos 3 años más. Cuando los romanos finalmente construyeron una rampa de asedio e invadieron la fortaleza, encontraron a los defensores muertos. Se habían suicidado para evitar ser capturados por extranjeros. Estos hechos marcaron el fin de un Estado judío hasta los tiempos modernos. La destrucción del templo también significó un cambio en la adoración de los judíos, aunque ese cambio había comenzado cuando se habían dispersado después del exilio. La primera destrucción del templo por los babilonios en el año 586 a.C. había obligado a los judíos a convertirse en personas de libro. El triste final del templo cerró la puerta al sistema de sacrificios. Las ceremonias se ajustaron para el hogar y la sinagoga. El Sanedrín se disolvió y el centro de la religión judía se trasladó a las instituciones educativas de Yamnia. Pero, ¿qué hay de los cristianos? ¿Dónde estaban? Fuera de la ciudad, básicamente. Muchos habían sido expulsados de Jerusalén por la persecución décadas antes. Eusebio escribió que cuando comenzó la revuelta en el año 66 después de Cristo, algunos de los cristianos judíos restantes huyeron a Pella, una ciudad al otro lado del río Jordán. Se podría decir que estos eventos balancearon el equilibrio de poder de la joven iglesia hacia los gentiles. Misioneros como Pablo originalmente habían tratado con una iglesia judía fuerte con sede en Jerusalén, pero la no participación de los judíos cristianos en la revuelta creó una brecha obvia entre ellos y sus contrapartes tradicionales. Después del año 70 después de Cristo, a los cristianos no se les permitió entrar de nuevo en las sinagogas. La caída de Jerusalén, entonces, hizo a los cristianos aún más distintos de los judíos e impulsó a la iglesia a desarrollarse principalmente entre los gentiles. Bien, ya. Espero que se hayan empapado un poco ya
estemos un poco más ambientados a todo este lenguaje de la historia de la iglesia, hermano. Lo que hemos visto hoy día solo contexto general acerca de en dónde, cómo y cuáles eran las situaciones más importantes que sucedían cuando surge este cristianismo. Este video se los voy a mandar también al grupo para que lo revisen. Les voy a mandar las PPT y les voy a mandar los libros durante la semana. Y estoy grabando para que después también le mando ese video a mi hermano Alejandro para que lo suba a YouTube y todos tengan el enlace para revisar de nuevo esta clase completa, ¿ya? Por si tienen alguna duda, ¿ya? Impresiones, dudas, comentarios, por favor, hasta este momento, mis hermanos, antes de terminar. Súper atrasado. Bien. Muy interesante, pastor. Dios le bendiga mucho. Gracias, mi hermano Germán. Bien. Sin tener más que decir, yo voy a entregar. Hay una encuesta que está allí en el chat. ¿Ah? Métase a ese link y esa encuesta le va a hacer 3 preguntas. ¿No es así? ¿Sí? ¿Sí? Dígame, hermana. Hola a todos, sí. Hay un link en el chat para que usted pueda pulsar. Ese link le va a dar a una pequeña encuesta de valoración de la clase que es muy importante para el profesor. Son 5 preguntas y usted le da enviar. Y él va a tener una panorámica de la apreciación suya de esta clase. Así que muy agradecido de toda la participación de ustedes. Sencillo. Es muy simple. Métase a ese link y va a haber una pequeña encuesta. Usted contesta y se puede tener una apreciación. Dios les bendiga, mis hermanos, hermanas. La próxima semana entonces vamos a seguir viendo la expansión de la iglesia en el primer siglo, cómo se expande, las misiones, la influencia del Espíritu Santo, etc. Gracias, mi pastor Rocha, por esta oportunidad y nos vemos el martes, continuamos con soteriología y el viernes con historia de la iglesia. Bueno, pedimos las disculpas, enviamos durante el transcurso de la clase algunos links para los que no les había llegado, pero ya la próxima semana creemos que eso ya lo vamos a tener ya resuelto. Así que gracias a Dios por su buen ánimo de querer participar, de querer estar en esta clase, una hermosa clase, un hermoso tema que como iglesia debemos de escuchar y debemos de interiorizarnos un poquito de lo que fue nuestro pasado, cómo comenzó nuestra historia y desde ese entonces a lo que hoy hemos llegado. Así que, y dar nuevamente la bienvenida y dar gracias a Dios por los nuevos integrantes, alumnos que se suman en esta clase y pensando que hoy es viernes, el martes también tenemos la clase con nuestro hermano Alejandro para que también si desea participar, para que podamos también incluirle en esas clases que estamos ya desarrollando. Así que muy contento ya finalizando la clase. Vamos solamente a pedir que estemos orando por el proceso que comienza el día de mañana, sábado y domingo.